Hoy tenemos nuevos datos de inflación en Estados Unidos, pero ¿de qué sirve controlar y conocer el dato si no controlamos y conocemos la repercusión directa que tiene sobre la tendencia? Pues en este vídeo hablaré de las noticias de última hora y haré un análisis de Bitcoin y del SP 500, relacionando las subidas o caídas de la inflación con el estado alcista o bajista de la tendencia en ambos activos, para poder ver desde un punto de vista macroeconómico qué tendencia podemos esperar de cara a los próximos meses en función del estado de la inflación. Bueno, hoy a las 14:30 UTC+2 vamos a tener acceso a los datos de IPC o de inflación en Estados Unidos. Como puedes comprobar, se espera que la inflación en el mes de agosto haya subido un 3,6%, cuando veníamos de un 3,2%. Esto representa un incremento y ya podemos empezar a sacar conclusiones, pero los datos como tal no sirven de nada si no comparas de dónde venimos y no comparas a dónde queremos ir. ¿Dónde queremos ir? Pues bueno, todo el mundo sabe que la Reserva Federal de Estados Unidos quiere bajar la inflación al 2%. Aún le queda bastante camino, si no fuera porque, como puedes comprobar, venimos del 9,1%. ¿Va a ser un camino fácil? La respuesta es no, parece una tontería un 2%. Ahora lo iremos analizando, no solo qué podemos esperar, sino la repercusión directa, como digo, que puede tener en la tendencia, datos muy claros y totalmente objetivos. Y además, el tema es que no solo queda un camino importante, sino que, como puedes comprobar, este dato que conoceremos hoy mismo representaría el segundo dato consecutivo siendo ascendente. Logramos bajar la inflación al 3%, el dato siguiente fue de 3,2% y este dato, como digo, se prevé del 3,6%. No voy a entrar en cómo el mercado creo que va a reaccionar, si el dato es mayor, si el dato es menor. Creo que esto ahora mismo ya queda un poco cansino, ya lo hemos tratado muchas veces, y creo que más que entender o intentar predecir cómo va a reaccionar el mercado en función de si el dato es mayor o menor, ya es la especulación máxima, creo que es más importante entender en términos generales cómo se mueve la tendencia en relación a la inflación, ¿no? Así que, independientemente de lo que salga, se prevé un dato mayor. Yo me imagino que efectivamente será un dato mayor al 3,2% del que venimos. No sé si será 3,3, 3,4, 3,5, 3,9, me da igual, ¿no? Pero donde quiero hacer referencia es que esperamos que la tasa inflacionaria vuelva a subir nuevamente. Y antes de pasar a analizar de diferentes formas la relación directa que hay, quiero comentar de dónde venimos, ¿no? Entonces, si ponemos 5 años vista y vamos mirando por los diferentes sectores que tenemos, aquí tenemos la inflación general, que es un poco el dato que hemos tratado anteriormente. Tenemos, por ejemplo, el sector de la comida. Fíjate cómo la caída ha sido totalmente directa, pero hace contraposición con el sector inmobiliario, donde sí que hemos visto caída, pero llevamos menos tiempo cayendo. El mercado aguantó durante más tiempo lo que vendría siendo la tasa inflacionaria elevada. Podemos mirar el sector de la recreación, donde también tenemos una acción del precio, por así decirlo, bastante plana. El precio ha ido oscilando abajo y arriba, pero ahora mismo tenemos el mismo punto en julio del año 2023 que prácticamente en octubre del año 2021, con lo cual se mantiene en una tasa inflacionaria realmente elevada. El sector de la salud sí que es cierto que ha tenido un descenso importantísimo y, por ejemplo, también, ¿por qué no?, el sector del transporte, fíjate cómo también ha tenido un gran descenso, ¿no? Entonces, estamos viendo cómo en términos generales, en función del sector, yo creo que esto es evidente, tenemos una inflación mayor o una inflación mayor con una tendencia más alcista o una tendencia menos alcista, ¿no? Pero, ¿qué relación hay entre la inflación y la tendencia? ¿Qué relación hay entre la inflación y la tendencia del SP 500, por ejemplo? Pues para determinarlo, lo único que tenemos que hacer es coger el gráfico del SP 500, aquí lo tenemos, y compararlo con el de la inflación. Le damos al más, escribimos este ticker de aquí, USIR YY, que es la tasa inflacionaria en Estados Unidos, nueva escala de precios, y hacemos zoom out, ¿no? Entonces, ¿qué podemos determinar? Vamos a poner, en vez de este gráfico del SP 500, vamos a poner este de aquí, porque tiene más data. ¿Qué podemos determinar? Pues bueno, que en los momentos en los que se forma un pico en la inflación, en los momentos en los que la inflación llega a un nivel máximo, lo que sucede con el SP 500 es que llega y forma un mínimo. No lo estoy diciendo yo, lo estoy diciendo, pues bueno, no momentos en los que la inflación tiende al alza, sino momentos en los que la inflación
por así decirlo, se descontrola. Y esto no viene de ahora, sino que viene de la historia, ¿no? Se forma un pico y el S&P 500 forma un mínimo. Ahora mismo es cierto, estamos o estaríamos formando un pico. Estamos en un punto en el que todo parece indicar que el pico de la inflación ha llegado al 9,1% y con lo cual eso podría converger con el suelo del S&P 500, pero el único problema que habría en esta ecuación, en este dato objetivo, como digo, que acabamos de revisar de manera muy rápida, es el hecho de formar un doble techo inflacionario. ¿Qué es un doble techo inflacionario? Pues o un doble pico o una tendencia alcista. Pues es un momento en el que la inflación no solo sube, se toman medidas y cae, sino que después de caer se vuelve a levantar. Este sería el único problema en el que podríamos contraer. Es algo de lo que ya hablamos en el vídeo de ayer y algo en lo que no voy a entrar a debatir hoy, pero para evitar este doble techo, para evitar que la inflación pues suba, caiga mucho por las medidas que se toman y vuelva a subir, lo que hace cada banco central, en este caso la Reserva Federal de Estados Unidos, es tomar medidas. Medidas como, por ejemplo, las subidas de tipos de interés. En este punto, ¿qué podríamos hacer? Pues podríamos coger directamente el gráfico de subidas de tipos de interés, aquí lo tenemos, y compararlo con la inflación. ¿Qué es lo que tenemos aquí mismo? Pues bueno, tenemos en color azul, vamos a ocultar las medias móviles, en color azul tenemos las subidas de tipos de interés. Y en color de naranja tenemos la inflación. Como puedes ver, en los momentos en los que sube la inflación, suben los tipos. En los momentos en los que la línea de color naranja va tendiendo al alza, la línea de color azul también va tendiendo al alza. La línea de color naranja va tendiendo al alza, la línea de color azul tiende al alza. Alza, alza. Alza, alza. ¿Esto por qué es? ¿A qué se debe esto? Bueno, se debe a que una de las varias medidas que tiene un banco central para combatir la inflación es subir los tipos de interés. Entonces, no voy a entrar tampoco a definir técnicamente por qué se hace de este modo, porque no es la intención del gráfico o la intención del vídeo, perdón. Lo podéis buscar por internet, por Google, etcétera, etcétera, pero vamos aún más allá. ¿Qué relación hay entre las subidas de tipos causadas por etapas evidentemente inflacionarias y las tendencias dentro de los mercados? Pues bueno, normalmente cuando la Fed sube los tipos de interés, vamos a coger ya directamente Bitcoin, cuando la Fed sube los tipos de interés, se debe normalmente a que la economía está bastante fuerte, ¿no? Entonces, vamos a coger este gráfico semanal de aquí, esto es un gráfico de Bitcoin, y vamos a poner encima la relación que hay, y la tenemos por aquí, entre esto, a ver, vamos a poner encima la relación que tenemos entre Bitcoin y los tipos de interés. USIN TR. Esto es el mismo gráfico que hemos visto anteriormente de la inflación, pero relacionado con los tipos de interés. Nueva escala de precios. Y aquí viene la parte interesante, y aquí viene la parte donde ya podemos empezar a sacar bastantes conclusiones. Y es que si cogemos el ejemplo del año 2016, 2017, Bitcoin no representa el mercado en general, pero tal cual he hecho un ejemplo anteriormente en el S&P 500, pues en este caso lo hago en Bitcoin, ¿no? Entiendo que os gustan los dos activos. Pues bueno, en el momento en el que vemos que la economía sube con fuerza, o el precio de Bitcoin sube con fuerza, ¿qué es lo que sucede con los tipos de interés, que es la línea de color naranja, que acompañan a estas subidas? Entonces, cuando la Fed encuentra la tasa máxima de subida de tipos de interés, en esta etapa del año 2015, 16, 17, 18, fue un 2,50%, los tipos de interés se subieron a 2,50%, actualmente están por encima del 5%, pero bueno, cuando se encuentra la tasa máxima, ¿qué es lo que sucede? Fíjate, Bitcoin o el mercado llega al mínimo. El mercado encuentra el suelo del mercado bajista. Fíjate cómo actualmente el momento en el que hemos iniciado las subidas de tipos de interés, aproximadamente por aquí, ha coincidido, vamos a ponerlo por aquí, ha coincidido con el punto en el que se ha iniciado un mercado bajista. Ahora desarrollaremos un poquito esto, pero ha sido diferente, ¿no? Aquí se inician las subidas de tipos de interés y se inicia un mercado alcista, o mejor dicho,
las subidas de tipos de interés concuerdan con un estado alcista de la tendencia. En este caso en el que nos encontramos, las subidas de tipos de interés concuerdan con un mercado bajista, algo que no es habitual, no es normal. Pero no quiero entrar en esa situación y volviendo al ejemplo del año anterior o del ciclo anterior, en el 2018, Bitcoin llega al mínimo en el momento en el que se paran de subir los tipos, que es un poco lo que hemos comentado. Luego, fíjate qué es lo que sucede. Llega al máximo del año pre-halving en el momento en el que se pivota, en el momento en el que se inician los recortes. ¿Qué significa pivotar? Significa cambiar de política monetaria. Pasamos de una política monetaria de subida de tipos a pivotar a una política monetaria de bajada de tipos, de recorte. Entonces, el momento en el que la Fed pivota, es decir, cambia de política monetaria, el mercado llega al máximo pre-halving y al máximo preperiodo electoral, que concuerda con Estados Unidos. Pero finalmente llega al mínimo antes de iniciar un nuevo bull run en el momento en el que se forma un recorte de las bajadas de subidas. En el momento en el que el precio, se dejan de bajar las subidas de tipos de interés porque se ponen al 0 directamente o al 0,25 dependiendo de cada país, de cada región, pues en el momento en el que se finaliza ese recorte pues, periódico de tipos de interés, el mercado explota e inicia un nuevo bull run. Conclusión, tenemos un mínimo, aquí lo tenemos un máximo, aquí lo tenemos, y tenemos un mínimo, que corresponden a los distintos cambios en la política monetaria de la Fed. Cuando se dejan de subir los tipos, hacemos un mínimo. Cuando se inician los recortes, hacemos un máximo. Cuando se frenan los recortes, hacemos un mínimo y luego, se inicia el mercado alcista. ¿Podemos afirmar entonces que Bitcoin y el resto de mercados no han encontrado aún el mínimo de este mercado en el que nos encontramos porque la Fed no ha llegado a la tasa máxima de tipos de interés? Sí y no. Sí, porque así lo dice la historia y así lo dice literalmente el último ejemplo que hemos comparado. Podríamos hacerlo con más ejemplos, pero literalmente yo creo que con este queda bastante claro. Y no, porque creo que es algo bastante frío afirmarlo de esta forma, pero evidentemente respeto totalmente la opinión de cualquier persona que lo analice de este modo. Entonces, ¿cómo creo que han ido las cosas en este punto de la historia? Porque tenemos muchas coincidencias, pero no encaja del todo al 100%. Pues creo que la forma correcta podría ser que el mercado ha interpretado que el momento en el que el precio o el momento en el que la Fed ha pasado de hacer subidas de 75 puntos básicos a hacer subidas de 50 puntos básicos, es el momento en el que el inversor, el trader, ha interpretado como el giro, ha interpretado como el cambio de política, justamente lo mismo que pasó aquí. El mercado, en el momento en el que la Fed pivota, pasa de subir los tipos de interés de forma periódica a dejar de subir y llega a su tasa máxima, el mercado gira. Pues creo que es un poco lo que ha sucedido aquí, es como creo que se ha interpretado. Entonces, la tasa máxima de subidas de tipos de interés podría significar el máximo pre-halving, del mismo modo que lo significó en este ejemplo del año 2019. En el momento en el que, se llega a la tasa máxima, aquí primero se hace un giro y luego el punto este de aquí podría significar el máximo en el momento en el que llegáramos nosotros a la tasa máxima. ¿Hemos llegado ya a la tasa máxima? No. Quiero aclarar que la Fed aún está en proceso de subida de tipos de interés y pese a que no se esperan cambios en esta próxima subida, que va a ser en 7 días, si no recuerdo mal, aquí lo tenemos, en 7 días se vuelven a subir o no los tipos de interés. En este caso se espera que no se suban. Primero, que podría haber sorpresas y segundo, que lo que está claro es que en principio por lo menos una nueva subida de 25 puntos básicos sí que se espera. Pero bueno, ¿esto qué significaría? Bueno, pues que el hecho de iniciar los recortes en las subidas de tipos de interés, el hecho en el que primero se forme un final de subidas de tipos, que no será ahora seguramente, será un poquito más arriba, me da literalmente igual. Segundo, se formará el máximo del año pre-halving, que creo que va a ser este, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Pues tercero, el momento en el que la Fed inicie los recortes en las subidas de tipos de interés, o sea, no que deje de subir los tipos, sino que
diga, vale, ahora ya no es que no los suba, sino que los empiezo a recortar, creo que podría repercutir en el mínimo final de Bitcoin, que considero que no será un mínimo decreciente, no creo que Bitcoin se ponga por debajo de los 15.800, pero sí que significaría un mínimo que igual era inesperado por parte de ciertos sectores. Y ya de una vez por todas iniciaríamos el siguiente mercado alcista coincidiendo con el año halving y el año post-halving, que son claramente, aquí lo tienes, los años más alcistas. En color naranja tenemos el año pre-halving, que es el año en el que nos encontraríamos actualmente. Es un año que la primera mitad del año, fíjate la línea de color naranja, de promedio histórico es ascendente y la segunda mitad del año de promedio histórico es descendente. Aquí calculamos 2011, 15 y 19, años pre-halving. Entonces, durante este año 2023, año 2024, encajaría un poco los tiempos que he comentado de tasa máxima, recortes para que el precio formara un mínimo y ya durante el año del halving, que es esta línea de color azul, fíjate que el ROI, el retorno es menor, pero es totalmente constante, de forma ascendente, pam, 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 ya iniciaríamos o daríamos paso a la primera fase del bull run y ya en el año post-halving o en el año post-electoral, coincidimos con Estados Unidos, recuerda, ya explotaríamos con fuerza, que es el año que no solo tiene un mayor ROI, sino que es el año más ascendente y más potente de todos. Esto es un promedio del año 2013, 17 y 21 en Bitcoin, que coinciden con las etapas más alcistas, más fuertes de las tendencias alcistas, coincidiendo con el año post-halving. ¿Ok? Entonces, quería un poco hacer referencia a que está muy bien conocer el dato, está muy bien conocer qué esperamos de la inflación, qué podemos esperar, a ver cómo reacciona el mercado, a ver qué es lo que pasa, pero si relacionamos por qué se forma la inflación, economía fuerte, economía donde hay que vigilar que no se desmadre la cosa, ¿qué medidas se adoptan para eso? Por ejemplo, subidas de tipos de interés. ¿Y qué relación hay entre la inflación, los tipos de interés y los mercados? Nos da directamente un poco lo que hemos comentado y podemos sacar conclusiones más claras de tiempos. Da igual si la tasa máxima es 5, 5,25, 5,50, 5,75 o 8,47. Es que da literalmente igual, pero no da tan igual el entender que en el momento en el que se forma una tasa máxima hay un giro en el mercado. Y que ahora estamos llegando a un punto de tasa máxima y que podemos esperar un giro. Y que además ese giro puede coincidir con diferentes etapas de pre-halving, halving, post-halving, preelecciones, elecciones, post-elecciones. Así que nada, voy a dejar este vídeo por aquí. Espero que te haya gustado, que te haya servido, que es lo importante. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.